la sesión del día de hoy. Pues antes que nada agradecerles a todos por acompañarnos a este nuevo evento, al segundo seminario online de casos clínicos Avisor México. Esperemos que, al igual que el primero, este segundo sea de su agrado. Y pues para no retrasarnos tanto, pues me gustaría presentarles a la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Es alguien ya bastante conocido, muy famoso en el medio. Entonces, para aquellos que no lo conozcan, pues se los presento rápidamente. Su nombre, bueno, él es el licenciado en optometría, José Luis Rubio Bautista. Él es egresado de la FES Iztacala UNAM. Él es asesor clínico desde el año 2015 en la empresa Lumilen, que es, bueno, Laboratorios Lumilen, la cual se encarga en la fabricación de lentes de contacto. Él está ahí como instructor, como capacitador y guía de la adaptación, cálculos, interpretación de fluorogramas en diseños generales y especializados para México y parte de Sudamérica. Tiene una amplia experiencia en la adaptación de lentes de contacto especializados en córneas irregulares. Él tiene mucho tiempo ya, tiene mucha experiencia y esta plática nos va a ayudar muchísimo. Es también profesor en el Diplomado de Ectasia Corneal, CDFES Iztacala en la UNAM. Es el actual vicepresidente del Colegio de Licenciados en Optometría en la Ciudad de México y actualmente está cursando una maestría en rehabilitación visual en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también ha tenido participación como ponente en el Congreso de CLAS 2020 de Contamac. Pues muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros, por acompañarnos. Esperemos que, que, que los participantes les agrade toda esta charla y pues nada, te los dejo a ti. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Raúl por la invitación. Muchas gracias a Avisor, de verdad, por la invitación. Y bueno, a darle porque el tiempo apremia. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, colegas. Espero que se encuentren muy bien. Definitivamente hablar de lentes de contacto es todo un tema. A ver, siempre temas de actualización importantes que mencionar, definitivamente. Y algo que le agradezco mucho para poder compartir es ese tema de alineamiento de la media periferia, en este caso, hablando particularmente del diseño esférico y multicurvo. Y la verdad es que es importante mencionarlo para que todos recordemos ciertos detalles que es importante en cualquier adaptación, hablando de lentes rígidos corneales, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a darle, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar, pues, de hablar de esto, de todo lo que son los diseños en la media periferia, quiero señalar, importante, que tenemos que recordar todo lo que nosotros como profesionales de la visión, en el área de contactología, tenemos el conocimiento de estos diseños, ¿de acuerdo? Todos sabemos que tenemos a nuestra disposición los lentes de diseño esférico, los rígidos corneales esférico, los multicurvos, definitivamente, los que pues prácticamente tienen curvas periféricas en cantidades diferentes, el diseño asférico, como los diseños de geometría inversa que tienen diferentes cualidades para diferentes tipos de córneas, ¿no? En este caso, particularmente para córneas oblatas o también para el tratamiento de ortocat, que claro que es un tema súper tocado en recientes años. Así como los diseños tóricos, como tenemos el tórico externo o el tórico interno, que particularmente son para córneas regulares, en este caso con grandes toricidades en este sentido, ¿no? Que son diseños que pues no se tocan en este momento. Y como lente rígido multifocal, que definitivamente también es una gran opción para los pacientes que requieren una visión cercana. Entonces, recordando lo que tenemos de conocimiento y de exposición como profesionales de la visión, es importante recordar para qué diseño va dirigido a cada paciente, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues podremos hacer adaptaciones muy completas y sobre todo para nuestros pacientes que lo necesiten. Es importante mencionarlo, ¿no? Porque me ha tocado mucho ver y escuchar que dicen que a veces los diseños como los que podemos ver en pantalla, los diseños asféricos, los diseños multicurvos, en fin, estos diseños dicen que luego no se pueden replicar o que no salen bien. Es importante mencionarlo que pues, mucha industria en todo el mundo ha hecho grandes esfuerzos para mejorar los diseños de fabricación y sobre todo poderlos replicar, debido a que cuenta las historias de que si tú pides un diseño asférico
y quieres un duplicado en el mismo lugar donde tú los pediste, a veces no te quedaban igual. O un diseño multicurvo que tiene estas curvas periféricas, ¿no? Para el mejor alineamiento. Pero el detalle está que a veces haciendo un duplicado no quedaban del todo acomodos para el paciente, ¿no? Debido a que los tornos anteriores costaba más trabajo esta réplica. Sin embargo, pues contar con un laboratorio, con una empresa, una industria que pueda fabricarlos exactamente idénticos, eso nos da garantía de que no haya esta dificultad en el paciente. Entonces, es importante hacer una mención de que podemos tener confianza de hacer lentes con una duplicidad correcta. Entonces, sabiendo esto que tenemos más certeza de hacer nuestras adaptaciones, ¿no? Hablando de diseños periféricos, tendríamos que recordar, ¿no? Como mencionaba, a qué tipo de pacientes, ¿no? Particularmente vamos a hablar. En este caso, para córneas regulares, tenemos el esférico, el asférico, particularmente van dirigidos, y las córneas irregulares, pueden observar que ya hablamos de los asféricos, multicurvos, geometría inversa, y pueden ver que el diseño esférico, como asférico y geometría inversa, podrían aplicar para ambos tipos de pacientes, hablando de grosso modo. Quiero señalar que no estoy enfocándome a un diagnóstico clínico, es decir, mi intención al hablar de tema de estos lentes de contacto, no se trata de decir que si el paciente o no tiene un diagnóstico en particular, es decir, la intención meramente no es esa, simplemente de distinguir, hacerles notar de que a grosso modo el diseño, porque a veces uno diría, oye, si adapta un tórico interno o le puede quedar en un caso de un queratocono muy avanzado, particularmente el diseño tórico interno no sería lo más adecuado para un queratocono muy avanzado. Entonces, es tratar de esclarecerlo. Y como pueden ver, el geometría inversa para aplicación de orto-K, para córneas regulares, para control de miopía, o ectasias secundarias como queratotomías radiadas o tipo de LASIK. Entonces, teniendo en cuenta esto, y recordar la geometría, en este caso, recordando que nosotros tratamos con córneas hiperprolatas en casos de queratocono y córneas oblatas cuando son pacientes con cirugía refractiva, trasplantes de córnea, etc. Entonces, recordando esto geométricamente, se nos va a hacer más fácil poder hacer una selección adecuada y entender la adaptación. En este caso, el enfoque de la plática en la media periferia, que eso es uno de los puntos que yo creo que es importante no olvidar, porque mucho de que el paciente nos reporta como incomodidad, molestia, muchas veces se refiere a esta sensación de lente o que no lo tolera, y yo creo que sí se debe mucho al alineamiento de la media periferia. Claro, nuestro enfoque es mucho meramente en el centro, pero sí tiene mucho que ver también, no olvidarnos de la media periferia. Como recordamos, la córnea pues no es completamente esférica, es elíptica en forma prolata o en forma oblata, dependiendo de la característica física, si es un cono hiperprolata u oblata, si es un paciente con una cirugía que tiene este aplanamiento central. Entonces recordemos que una córnea regular, bueno, pues no es una esfera y esta se va aplanando a la periferia. Recordando esto que se aplana a la periferia, aquí es donde empezamos a pensar en los diseños que tienen esta opción de poder modificar en la periferia. Tenemos un paciente que todos lo vemos todos los días en nuestra consulta diaria y nosotros cuando hacemos una lectura queratométrica sabemos que tomamos 3 milímetros centrales, los centrales como el queratómetro, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el autoqueratómetro 3 milímetros, el topógrafo nos puede medir de 3, 5, 7, 9 milímetros, pero lo que nos centramos es en estos 3 centrales, como pueden ver. Y cuando nosotros nos fijamos en nuestros 3 centrales, nos podemos a veces un poquito olvidar de la media periferia, que esa es la intención de la plática del día de hoy, ¿no? Aquí viendo el ojo de perfil, más o menos son los 3 milímetros centrales, pueden apreciar. Y cuando nosotros ponemos un lente de contacto rígido corneal del diámetro que ustedes más gusten, aproximadamente voy a poner un estándar diámetro de 9 milímetros, podemos observar que nos falta todavía más información de la media periferia. No niego que ustedes tendrán como este dato de que el paciente le ponemos un lente de contacto rígido corneal y el paciente dice, me duele, me incomoda, me es muy molesto. Esto particularmente porque mucho de lo que hacemos, empezamos a adaptarlos, nos vamos por un dato que aprendimos, nos enseñaron o nos dijeron, empezar por la queratometría más plana. Y no está mal. Empezar por la queratometría más plana es una forma inicial, pero cuando uno lo analiza, realmente no es la forma correcta, pienso yo, la forma más apropiada de hacer la adaptación, ¿saben? Porque recordemos que los datos queratométricos son estos 3 milímetros centrales, pero nos falta más información de la córnea de la media periferia.
Ese dato es lo que particularmente es mucho repercute mucho en la comodidad, claro, incluyendo la frecuencia de parpadeo, incluyendo la tensión palpebral, la profundidad de ságita corneal, en fin, cualidades que a veces solamente olvidamos porque nos enfocamos en las queratometrías de nuestro paciente. Tomando en cuenta esto, solamente para reconfirmar lo que todos sabemos, cuando vemos un lente de cualidad en el fluorograma estrecho o curvo, ¿no? Donde tenemos este cúmulo central de fluoresceína, se forman burbujas. Pueden observar en la imagen inferior derecha, cuando un lente está demasiado curvo, tenemos un apoyo en la media periferia, es decir, se ve sin fluoresceína, un toque importante, o que incluso a veces lentes muy curvos se tienden a descentrar, se tienden a caer. Definitivamente, bueno, uno diría, ese lente está plano, pero hay cualidades de que un lente curvo en ectasias puede irse hacia abajo precisamente por este peso, por la gravedad y por el parpadeo, que el lente se va hacia abajo. Eso para reconfirmar un poco. En este caso, al contrario, un lente plano o abierto, lo comento porque estamos hablando de la media periferia. Claro, tenemos el apoyo central y ahora en la media periferia tenemos esta zona levantada, ¿no? Tenemos este cúmulo de fluoresceína. En la periferia se puede formar microburbujas, un desplazamiento seguramente amplio, definitivamente un movimiento excesivo, y eso definitivamente el paciente lo siente, ¿no? Hay incluso algunos lentes planos, con la cualidad de fluorograma plano, lo sientan algunos pacientes cómodo, ¿no? En algunos casos, curiosamente, y que estos lentes planos los pacientes los sienten súper cómodos. Perdón, con mucha muy buena visión, ¿no? Cabe señalar que un lente plano que les da buena visión, pues, prácticamente le está como corrigiendo esas irregularidades corneales. Por eso esa visión nítida, porque pues está, digamos, eliminando esas aberraciones centrales. Cabe señalar que eso no es un lente adecuado para la biomecánica corneal, por eso hay que corregirlo. Y bien, yo les quiero compartir una propuesta, una sugerencia. Esto, claro, con la experiencia clínica. Le agradezco mucho a un colega que me comentaba de la importancia de mencionar que esto es experiencia clínica. Y lo que para nosotros enfocar y la intención de compartirles es recordar en este caso de la media periferia, que para mí es sumamente importante. Primero, antes de todo, cuando nosotros tenemos un caso enfrente, habría que poder recordar y retomar a qué tipo de córnea nos estamos enfrentando. Claro, si es una córnea regular o una córnea irregular, ¿de acuerdo? En este caso, cuando nosotros tratamos de un queratocono, en estos ejemplos, tenemos que recordar, o una ectasia corneal propiamente dicho, recordar dónde está la posición, si es una posición central o paracentral, o periférica, hablando de casos como los marginales pelúcidas. Y otra importante que a veces creo que se nos puede, que es importante tal vez, yo creo que lo menciono, es la amplitud del ápice corneal. ¿Qué tan amplio es? Si es muy ancho o es delgado, ¿saben? Independiente, un poquito separado de la idea de que si es un cono grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, siguiendo la clasificación de Amsler-Kurumich, ¿no? Sin embargo, aquí la experiencia clínica me ha podido ofrecer esta particularidad. ¿Por qué es importante enfocarnos o revisar en dónde está el ápice? Si es central o, en este caso, paracentral o muy periférico. Si es amplio o si es delgado. Es importante, ¿saben? Porque esto te puede repercutir mucho en la comodidad y sobre todo en el apoyo de la media periferia, que es, insisto, una de las cualidades que ofrece comodidad al paciente. Por ejemplo, puede surgir la duda, que pasa y es normal, estamos en un proceso de que estamos expandiendo nuestros horizontes. La adaptación de lentes de contacto. ¿Qué diámetro seleccionamos? ¿No? Eso es como una de las dudas que nos repercute cuando tenemos un paciente enfrente, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cuándo empiezo con un diámetro pequeño, un diámetro regular, voy a proponerlo así, o un diámetro grande? Que particularmente, en un punto de vista, cuando tratamos con ectasias muy protruidas, es decir, cuando nosotros nos ponemos del lado del paciente y vemos una protrusión, se sugiere, repito, se sugiere empezar con diámetros pequeños. ¿Por qué con diámetros pequeños? Porque estos diámetros pequeños se van a enfocar meramente en el ápice, va a evitar el apoyo excesivo de la media periferia, porque la córnea es demasiado protruida. Entonces se va a enfocar un diámetro pequeño en esa pequeña dimensión corneal que es, por así decirlo, la más regular, entrecomillado. A veces, no estoy negando, a veces
diámetros muy grandes en conos muy avanzados a veces no es como una gran opción, porque el paciente, claro, no va a sentir movimiento, pero siente como algo tosco sobre su córnea. Entonces eso sí altera mucho, y además de que son casos avanzados, recordemos que son córneas delgadas, particularmente hay que cuidar también la cuestión, ¿no? Claro, hay materiales de alta transmisibilidad y todo eso. Y como pueden ver, la protrusión corneal cuando es menor se recomiendan, pues hemos notado, diámetros más amplios. Y cuando pensamos en diámetros grandes, bueno, cuando la ectasia, particularmente físicamente, con valores keratométricos y de nosotros de observación clínica, vemos que el ápice es amplio, es ancho, ¿no? Y sobre todo, una sugerencia también, cuando tenemos estas córneas en la media periferia, el ápice está muy en la media periferia, está muy externo, aquí es donde recurrimos a diámetros grandes. Cabe señalar como haciendo hincapié en la marginal pelúcida. Son sugeridos diámetros grandes. La intención es para poder, con ayuda del párpado superior, poder hacer esta retención del lente, claro, valorando entre que vemos apoyo y que vemos acúmulo de fluoresceína. Entonces, como pueden ver, pues sí requerimos de tener un stock amplio en cierto sentido. Un sentido en diámetros pequeños, en diámetros medianos y en diámetros amplios. Entonces, es como una opción en cuanto vemos en perfiles corneales y la protrusión corneal con relación a las queratometrías. Otra cosa que es importante también mencionar, hablando de la media periferia, es esto. Vemos cómo tenemos córneas con medidas queratométricas que puedan ser muy particulares, muy similares, mejor dicho, pero ¿qué creen? Como mencionaba hace rato, la profundidad sagital. La profundidad sagital, y ya lo han dicho muchos especialistas, es un dato que se debería retomar en las adaptaciones, ¿no? La adaptación por profundidad sagital es una de las cualidades que da ofrece mucha más comodidad. Tanto, claro, nuestra medición tan inmediata de los 3 milímetros centrales corneales, como en la media periferia, que insisto que es una parte importante de la comodidad, ¿no? Si yo les pongo 3 ojitos, y pueden ver que yo pongo esta línea media, pueden ver cómo la protrusión es diferente, ¿no? Uno diría, podemos, y hemos tenido casos donde tenemos pacientes con queratometrías idénticas, le ponemos un lente de contacto y creemos que este lente de contacto le va a quedar igual a mi otro paciente que tiene las mismas lecturas queratométricas, pero nos damos cuenta que el paciente lo puede sentir más incómodo, lo puede sentir más molesto, y esto porque el valor de la profundidad sagital es un valor que habría que retomar para poder seleccionar diámetros diferentes, ¿no? Por eso sabemos que la adaptación de contactología es un surcido invisible, es un surtido ahora sí que hecho a mano, para una adaptación muy precisa para todos nuestros pacientes que nos agradecen que les damos toda la visión posible. Entonces, aquí vamos con una encuesta para que les quiero preguntar a ustedes. Por ejemplo, yo les pido que contesten, hablando de esto de la adaptación, ¿cómo ustedes seleccionan el lente de prueba inicial para un caso de queratocono? Ustedes, hablando de tabla, recordemos que tenemos una tabla de selección que, claro, nos enseñaron o que tenemos ahí de cuando tomamos las lecturas queratométricas y sobre eso vamos seleccionando, ¿no? Tabla de libramiento, tenemos una tablita de selección de lente inicial, técnica de 25%, muy conocido. A países de Sudamérica, algunos he escuchado de técnica del 50, del 30, en fin, técnicas que están establecidas. Entonces, ustedes pueden indicar, claro que sí. Demos unos segunditos a que, Ok, entonces estamos recibiendo las respuestas. terminen de responder. Claro que sí. Bueno, hay algunos participantes que no tienen su nombre, están como Huawei o algo así, entonces nada, les pido de favor enviarme su nombre por el chat para poder validar su participación y no tengamos problemas al momento de emitir su reconocimiento, porque la vez pasada pues sucedió eso, que iniciaban con IDs diferentes o no ponían sus nombres y pues no existía la posibilidad de validar su participación. Entonces, por favor, mándenlo por el chat. Y pues yo creo que ya finalizamos, ya nos respondieron más. Excelente. Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias por responder.
pueden observar ustedes, no sé, ayúdenme a confirmar, que pueden ver la respuesta que más seleccionada es sobre K. Para ectasias corneales, para keratoconos en este caso, tenemos la idea de empezar con la keratometría más plana, y es correcto. No estoy diciendo que sea inadecuado, pero ahorita les voy a platicar en por qué tal vez no sería lo más recomendable empezar con la keratometría más plana. ¿De acuerdo? Bien. Como sabemos, y aquí como tengo a ustedes como a mis asistentes, les agradezco su atención, habría que señalar, importante mencionar y recordar, ¿tenemos alguna fórmula para seleccionar el lente en casos de keratocono? Recordemos que tenemos tablas para córneas regulares, ¿no? Si queremos un libramiento, un alineamiento, ¿no? Para córneas regulares, nuestras tablitas de selección. La del 25% cuando tenemos diferencias keratométricas grandes. Pero para keratocono, ¿tenemos alguna fórmula? Recordando que el keratocono no tiene palabra de honor. El keratocono, tanto dijimos, puede ser tanto central, paracentral, periférico, de ápice ancho, de pezón, amplio, queratoglobo, en fin. ¿Pero tenemos alguna fórmula en particular? Bueno, cabe señalar que no, al menos si me puede, yo puedo decir que no tenemos una fórmula precisa, ¿no? Para seleccionar el lente de prueba inicial. Entonces, yo lo que les sugiero y les invito y les comparto es este conocimiento de la experiencia clínica. Una sugerencia para seleccionar el lente de prueba, ¿de acuerdo? En este caso es en base a tomar la keratometría más plana de las lecturas keratométricas. Recordando que, sabiendo que nuestra córnea estándar regular es en promedio de 43-25, 42-75, hablando de la keratometría esquemática de un ojo regular, ¿no? Hablando de que el rango keratométrico de una córnea regular va de 43 a 46, hablando meramente de números, independientemente si es un diagnóstico de keratocono o no, hablando en este caso únicamente de valor keratométrico. Y aquí donde, como pueden ver, les puse, están aquí sobre keratometría, las técnicas que todos conocemos, nos enseñaron y aprendimos. Sin embargo, cuando hablamos de ectasias, donde tenemos valores keratométricos más altos, aquí es donde yo les sugiero esta opción para no empezar sobre la keratometría más plana. Porque, ¿qué pasa si nosotros tenemos una keratometría? Por ejemplo, un paciente que tuviera en el mapa topográfico 58 dioptrías. Ustedes conviertan 58 dioptrías, empiezan sobre K. ¿Qué radio de curvatura les arroja 58? Obviamente, voy a hacer rápidamente. Este valor de 58 dioptrías empezar sobre K, definitivamente es un valor, pues obviamente pronunciado. Nos imaginemos que es una protrusión alta, pero si ustedes en su experiencia, seguramente no me van a dejar mentir, empezar sobre la keratometría más plana, a veces ofrece un lente que es bastante incómodo inicial, ¿no? O un lente que puede quedar o muy curvo o muy plano, y definitivamente una mala experiencia para nuestro paciente, ¿no? Si nosotros tomáramos 58 como la keratometría más plana, definitivamente vamos a tener un radio de curvatura de 5.81, ¿no? Lógicamente porque el valor keratométrico así nos lo da, pero definitivamente seleccionar un lente hacer una reducción de la keratometría más plana como sugerencia ayuda a que el lente no quede demasiado curvo. Por eso es una sugerencia en cuanto al grado de protrusión, al grado de valor keratométrico de estos keratoconos o ectasias. La sugerencia es hacer este aplanamiento progresivo, ¿no? No necesariamente que si tengo 58 le voy a restar 5 dioptrías, ¿no? Vamos a restarle 5 dioptrías, no, puede ser 5, 6, esto es enteramente personal y ojo clínico. La intención del ojo clínico es esto, ¿no? Nos estamos enfrentando a una ectasia, donde podemos tener, repito, un ápice corneal ligeramente paracentral, muy periférico, entonces con una relación numérica y visual es una sugerencia que se ofrece para que puedan ustedes hacer unas adaptaciones, no quiero decir como lente definitivo, pero que no se dé una adaptación meramente sobre K, que, repito, ofrece muy pues, malas experiencias a los pacientes. Y luego los pacientes nos llegan a decir, es que yo no quiero el rígido. O cuántas veces hemos escuchado que el rígido duele, molesta, ¿no? Y a veces puede deberse a la selección inicial del lente de prueba. Entonces, por eso es importante hacer esta mención, ¿no? Por eso la recomendación, en mi punto de vista, es que en casos de conos y ectasias corneal, nunca iniciar sobre la keratometría más plana para la selección del lente de prueba. Esa es la invitación que les hago a ustedes, como especialistas de la visión, que vemos casos de keratocono. Bien, tenemos un paciente con un mapa topográfico, ¿no? Tenemos aquí un caso de un keratocono, tenemos aquí el mapa de cara anterior, el mapa de poder,
En el mapa de cara posterior tenemos un caso de un adelgazamiento corneal importante y se los voy a facilitar. Tenemos los datos keratométricos, porque aquí meramente se trata de hacer la selección del lente de prueba inicial, ¿de acuerdo? Que ese es el objetivo de parte de mi plática. Pueden observar que lo que arroja es 57, la más plana, sobre 59, ¿no? Estos valores, pues obviamente nos hacen pensar que, claro, es una protrusión bastante pronunciada. Y si ustedes empezaran con la keratometría más plana, definitivamente van a seleccionar un lente bastante curvo. Y eso, obviamente, como mencionaba hace rato, ofrecerá una incomodidad mucho más inmediata a nuestro paciente. Si tomáramos la tabla de sugerencia que les compartí, vamos a restarle unas aproximadamente 4 o 5 dioptrías. Lo convertimos, tomamos en este caso 52, 50 a su mero antojo, lo transformamos en radio de curvatura y ese será un lente que estará un poco más ad hoc. Entonces haremos menos cambios en nuestra selección de lente de prueba, sobre todo por el apoyo en la media periferia o sobre todo en el apoyo central. Entonces, como os decía, empezar sobre la keratometría más plana. Miren, siguiendo el ejemplo, tenemos un paciente en este ejemplo de tomado, como un lente sobre keratometría más plana, nos podemos enfrentar en casos muy avanzados, ¿no? Que queda bastante estrecho, ¿no? Bastante curvo, ¿no? Dependiendo de la ectasia, como vemos fluorogramas que ofrecen esta incomodidad, ¿no? Así que eso es lo importante vigilar, tanto el centro como la periferia. Y bien, hablando del diseño asférico y multicurvo, ¿en qué momento se podrían empezar a emplear? Cuando tenemos córneas con bastante excentricidad en la periferia, es decir, muy elevadas, tenemos pacientes que tenemos como un sello en la media periferia y un acúmulo central. Aquí es donde podemos empezar a pensar en seleccionar un lente multicurvo o un lente asférico, ¿no? Ahorita vamos a mencionar un poco en cada uno. La charla podría platicar, hacer un tema más profundo, pero meramente es algo más condenso lo que les estoy compartiendo. En estos casos de fluorogramas podemos pensar cuando tenemos un sello en la media periferia para pensar en un lente multicurvo o asférico, que esto nos va a ofrecer un mayor levantamiento en la periferia. Y esto ofrece un mejor movimiento y un mejor alineamiento y sobre todo comodidad en nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, hablando del multicurvo, rápidamente, el lente multicurvo pues es un diseño que tiene una curvatura central con curvas periféricas en la periferia. Para una forma de ejemplificarlo son como unas escaleras, ¿no? Unas escaleras que van descendiendo. Y tiene este aplanamiento para emular a la excentricidad de la córnea, en estos casos, sobre todo en los queratoconos. Los queratoconos tienen un aplanamiento un poco más notorio en la media periferia porque son hiperprolatas en el centro y particularmente más planas en la periferia y requerimos un diseño, en el caso del multicurvo, para poder tener este buen alineamiento, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo que tenemos esto, habría que aclarar también otro detalle, ¿no? Cuando hablamos de un lente multicurvo, en este caso, se define propiamente en fabricación. Un lente multicurvo se define como un segmento de esfera con 2 a más radios de curvatura. Un lente esférico como tal se tendría que decir que es un lente de un solo corte, es decir, que no tenga CPP. De hecho, todos nuestros lentes de contacto que tenemos en nuestra preparación, que tienen una curva base y una CPP, realmente deberían ser lentes, se le tendría que decir literalmente por diseño lentes bicurvos, ¿no? Nuestro stock de prueba al que le llamamos esférico, en realidad tendría que ser un lente bicurvo, precisamente porque la CPP se toma en cuenta como una curva adicional. Entonces, nuestros lentes esféricos de un solo corte no tendrían CPP. Eso hablando estrictamente del término geométrico. Pero por una forma más fácil y más práctica para todos, quienes adaptamos a nuestros lentes esféricos que tienen CPP, así les llamamos, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la cantidad, podemos observar que esto va aumentando, ¿no? La curva central más Z2 o zona 2, Z3 y la CPP. Entonces, podemos hablar de tricurvos, tetracurvos, pentacurvos, en este caso de los lentes que literalmente se pueden llamar como multicurvos, ¿no? Entonces, eso quería aclarar en cuanto a cuándo es un lente bicurvo, cuándo es un lente esférico. Bueno, nuestros lentes de stock, si tienen CPP, son definitivamente bicurvos. ¿De acuerdo? Y bien, ¿cómo se ve un lente multicurvo? Dependiendo del fabricante, cada fabricante tiene su diseño de selección de stock inicial. Y esto es importante mencionarlo porque uno diría, bueno, yo tengo este lente multicurvo de este fabricante, pero lo voy a pedir a otro fabricante. Y cuando hacemos eso, nos pasa mucho que el lente no queda al paciente. El lente se mueve, se desplaza, y esto porque cada fabricante tiene sus parámetros de su caja de prueba o de fabricación particulares.
Cabe señalar que en un lente multicurvo con fabricaciones mucho más personalizadas, se tienen rangos para hacerlo pues, de manera personalizada, ¿no? No hay límites en fabricación hasta más o menos 40 dioptrías, diámetros de hasta 7 milímetros, hasta 12.5, o sea, se puede hacer de manera bastante amplia, ¿no? En los saltos de radios de curvatura. Tomando en cuenta esto, bueno, cuando se sugieren diseños tricurvos, cuando son ectasias grado 1, grado 2, hablando, repito, de la clasificación de Amsler-Krumich, y hablamos de un lente pentacurvo, o que conocemos multicurvo, que tiene 5 radios, ya hablamos de casos más avanzados, porque aquí requerimos una manipulación más personalizada, más precisa. Entonces, cuando nosotros tenemos un lente multicurvo, habría que recordar que tenemos estos datos, ¿no? Tenemos nuestra curva base central, que es prácticamente la más curva, hablando del valor numérico, un diámetro, ejemplo, 8,6, y tenemos nuestros datos de zona óptica, Z2 o zona 2, curva periférica, Z3, y como pueden ver, así es como se puede delimitar el lente de contacto, ¿no? Que cada fabricante delimita sus diámetros, es decir, cada espacio que tiene la periferia con cierto radio de aplanamiento en la periferia. Algunos manejan zonas ópticas más amplias, otros más chiquitas, y esto tiene repercusión mucho en el apoyo en la media periferia. Por eso es importantísimo que ustedes pregunten, oye, si mi lente de prueba, de caja de prueba, no tiene las curvas periféricas, sí habría que preguntar al fabricante, oye, ¿qué curvas periféricas tiene? Oye, ¿me las puedes modificar? Porque no es mala onda, pero también me ha tocado escuchar que algunos, sí, pues algunos fabricantes no les dan en su stock de prueba los parámetros, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo modificarlo? Sabiendo que en este conocimiento tengo la opción de yo levantar las curvas periféricas o estrecharlas en este sentido, ¿no? Es estricto que las curvas periféricas no se pueden encurvar, es decir, las curvas periféricas no pueden ser menor a la central, es decir, no pueden ser menores, ¿de acuerdo? Entonces, tomando estos valores, bueno, solamente quería hacer mención. Técnicas de adaptación. Prácticamente no me enfoco en esto, pero sí los quiero compartir. Para adaptar un multicurvo, pues puedes basarse malamente con un lente esférico y lo pedimos multicurvo en el laboratorio y que el laboratorio nos calcule las curvas periféricas. Lo más apropiado y lo más ideal sería contar con caja de pruebas, con ya parámetros establecidos, ¿no? Porque así tenemos la certeza de lo que probamos, así confirmamos que esto le va a quedar a nuestro paciente. Otro apoyo es con el mapa topográfico, la topografía corneal, para conocer cómo es la media periferia. Y la otra que también puede ser útil es, sin probar nada con la mapa de topografía corneal, yo voy a hacer mis mediciones sin probar nada y puedo seleccionar, hacer el lente, las zonas ópticas, seleccionar la zona óptica, el tamaño y las curvas periféricas. Aunque claro, es una muy buena propuesta, no me parece como del todo a mi punto de vista útil porque pues estaría lejos de lo que a lo mejor yo creo que le puede funcionar, ¿no? No hay nada como probar y confirmar. Ese es un punto de vista clínico y práctico. Cuando nosotros adaptamos y le preguntamos a los fabricantes, oye, ¿qué caja de prueba tienes? Mira, yo tengo esta opción de caja de prueba. Oye, pero tus parámetros están muy feos, ¿no? Están muy curvos. Claro, las opciones que ofrecen muchos fabricantes depende mucho de qué tipo de pacientes va dirigido. Pueden ver que los radios de curvatura son bastante estrechos y con diámetros pequeños porque va enfocado a esos casos avanzados. A veces se puede mencionar que la caja de prueba que es sugerida no funciona. Es posible que no funcione, pero habría que señalar a qué tipo de pacientes estamos nosotros atendiendo. Si nuestros pacientes son muy avanzados, con ectasias bastante pronunciadas, definitivamente este nos puede funcionar, pero si nuestros casos no son tan hiperprolatos, pues a lo mejor estos rangos no serían los más apropiados. Y pueden observar que dependiendo del diámetro y dependiendo del ápice, uno puede seleccionar, dependiendo de la precisión, diámetros más grandes, podemos observar el ápice, se pueden seleccionar diámetros más amplios en multicurvos y eso da una mayor estabilidad. Cabe señalar que diámetros amplios es una tendencia en adaptación de rígidos corneales, pero yo no estoy peleado, al contrario. También recordar que diámetros pequeños se ajustan mejor, se ajustan, como mencionaba, esa pequeña zona que les recuerdo es importantísimo en nuestros pacientes, ¿no? Sí, yo sé que nos preocupa que el paciente se le pueda perder y todo, pero siendo una muy buena adaptación, diámetros más pequeños funcionan bastante bien. En esta cuestión, recordando que nos podemos apoyar de la topografía corneal y recordar estos parámetros de la lectura cara anterior, cara posterior, esto nos va a dar mucha más información de qué seleccionar al momento de las curvas periféricas. Y sobre todo, la toricidad. La toricidad corneal, podemos ver en el mapa aquí en cara anterior, tenemos las escalas azules, donde tenemos zonas planas, es decir, el meridiano vertical tiene un aplanamiento importante,
y en el meridiano vertical es un poco más curvo. Entonces, estos apoyos en la media periferia son clave en cuanto a la estabilidad del lente y, repito e insisto, comodidad. Les pongo un ejemplo de caso real, obviamente. Pueden observar cuando nosotros tenemos una curva base idéntica. Aquí tuve la oportunidad de poder hacer modificación en las curvas periféricas. La imagen empieza de la derecha a la izquierda. Se prueba un lente multicurvo de 710 y pueden observar las curvas periféricas. Se observa este levantamiento notoriamente. Al hacer un estrechamiento en las curvas periféricas, respetando, claro, el aplanamiento progresivo del centro de la periferia, pueden ver que se mejora bastante y que incluso el lente ya no se levanta y esto, claro, el paciente reportará muy buena comodidad, muy buena sensación, ¿no? Y buena experiencia. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Otra pregunta, ¿cuánto podemos modificar? Es decir, ¿cuánto yo puedo cambiar en las curvas periféricas? ¿No? Por ejemplo, la curva periférica 1, 770, de esta imagen, se sugieren saltos de 0.20 centésimas. ¿De acuerdo? Esto que yo menciono, 0.20, uno diría, esto es demasiado, ¿no, José Luis? ¿No te parece que pasar de 770 así progresivamente, o sea, aumentarle a cada curva periférica 20, ¿no se te parece demasiado? Recordemos que son valores numéricos tan minúsculos, tan pequeños, que requerimos en valor numérico ponerlos más altos para que hagamos cambios más fuertes. Al contrario que si nosotros hiciéramos un cambio en la curva central, claro, tendremos un efecto más fuerte y más directo. Por eso es importante mencionar que el valor en las periféricas tendría que ser mayores, más arriba, 20 centésimas, ¿no? De 770, por poner un ejemplo, a 790. Y así progresivamente. Puede ser más, puede ser menos, es enteramente personal, como ustedes como especialistas y de su observación. En este caso, hablando de la toricidad, también una cualidad de los lentes multicurvos es que se puede hacer una modificación en fabricación, una cuestión más especializada. Es decir, cuando hablaba de la toricidad en la media periferia, nosotros podemos hacer, como si fueran, para los que manejan esclerales y quienes conocen, se pueden hacer en los esclerales como bordes tóricos. En los multicurvos también se puede hacer toricidad en las curvas periféricas. Esto es bastante interesante y bastante padre, porque esto nos va a ayudar mucho al control de ciertas zonas de levantamiento en la parte inferior, o que creen, a veces lentes multicurvos o esféricos se tienden a flexionar. La flexión es cuando el lente, claro, pierde esta dimensión correcta, parte por el apoyo en la córnea, que es bastante irregular, o parte del parpadeo, ¿no? Que ciertamente flexiona el lente y nos induce cilindros residuales, ¿no? A veces dicen, oye, pero es que encontré cilindro residual en mi lente de contacto rígido. No debería. Bueno, habría que considerar también si hay una flexión del lente, ¿no? Entonces, haciendo que el lente tenga esta modificación en las periferias, es decir, como una cruz óptica, y hacer como el borde tórico hablando en relación con el escleral, donde tenemos un meridiano más plano y el otro contralateral más estrecho, hacemos estas modificaciones más personalizadas, ¿no? Hablando de este caso de la CPP, podemos hacer modificaciones que nos ayudarán a un buen alineamiento, ¿no? Nos ahorramos flexiones del lente y la incomodidad. Entonces, es una opción que se puede hacer en las curvas periféricas, ¿no? Y pongo esta imagen de este juego electrónico donde claramente, pues, un momento nos subimos, nos bajamos, nos subimos, nos bajamos. Cuando ustedes se suban a este juego, definitivamente se están subiendo a un juego tórico. Efectivamente, está emulando prácticamente a la toricidad de este caso de la córnea, ¿no? Un meridiano plano y un meridiano estrecho, o de depresión. ¿De acuerdo? Así que, tomando en cuenta esto, que es importantísimo, que estamos acostumbrados a la parte central, no olvidarnos de la media periferia. Claro, hablando de multicurvos, ¿no? Tiene sus ventajas, claro, un buen alineamiento en la media periferia, ya dije comodidad, y podemos hacer la modificación a nuestro antojo, ¿no? Conociendo las curvas periféricas que tenemos ante nuestro stock. O algunos inconvenientes, por no llamar desventajas, ¿no? Posible adhesión. Posiblemente si no cuidamos qué tanto aplanamos, estrechamos, podemos tener ciertas lesiones en la media periferia. O que se nos formen microburbujas, ¿no? Esas microburbujas que se meten debajo del lente y que se quedan ahí, que nos pueden causar desepitelización, ¿no? Y otra cuestión de experiencia clínica, también bueno, en mi experiencia propia, diré que en pacientes con segmentos intracorneales yo no le he visto el éxito en este sentido, ¿no? Cabe señalar que pues,
es la implementación de los segmentos intracorneales, y en diseño multicurvo, pues no ha tenido de todo éxito, a lo mejor porque no he hecho las modificaciones necesarias, que las he hecho, pero en un punto particular, para segmentos intracorneales, creo yo, no lo sugiero. Inténtalo si ustedes lo han intentado y me pueden decir, oye, yo intenté, lo adapté un multicurvo a un paciente con segmentos intracorneales, excelente, qué bien, porque pues, tuviste todas las formas para poderlo hacer. Sin embargo, en la experiencia compartida también, no se ha visto gran éxito en estos casos, ¿no? Entonces ahí pensamos en otro diseño. Cuando no cuidamos la media periferia, también puede pasar, más esto no es del todo cotidiano, cuando a veces no cuidamos la media periferia, descartando parte de la cuestión lagrimal que puede ser un poquito defectuosa, o acompañado que el paciente tiene una piel grasa, que no tiene una alimentación recurrente, a veces pasa que ustedes prueban un lente de contacto y ciertamente se empaña, y el lente está bien pulido, bien fabricado, y que el paciente pudiera tener una más o menos buena calidad lagrimal. A veces, cuando cambian un lente y lo ponen más estrecho, o ponen un multicurvo más estrecho en las curvas periféricas, o más plano, en fin, que evite el intercambio consecutivo, o que la lágrima no se quede atorada o no se quede atrapada en el centro, por tan solo modificar las curvas periféricas ayuda mucho a que el lente no se empañe. Me ha tocado, definitivamente, y a veces estos pacientes viven que, es que se me empaña a las 4 o 5 horas, ¿no? No inmediato, sino más tiempo que empiezan a usarlo, se me empañan. Y a veces vemos fluorogramas que decimos, bueno, se ve aceptable, se ve adecuado, pero si modificáramos las curvas periféricas, que esto podría proporcionar mayor intercambio, evitamos mucho esta cuestión de las adherencias que se puedan almacenar con los días, semanas y uso. Y esto que pocas veces se habla porque dicen, no es cierto, José Luis, estás mintiendo, no lo están lavando bien. Puede ser, por eso mencionaba que habría que descartar si el paciente tiene buena calidad lagrimal, si lo está frotando bien, si está utilizando las soluciones adecuadas, si no están caducas, si las soluciones no están contaminadas. En fin, descartando todo eso en una cualidad de adaptación, cuando la orilla periférica, la orilla del lente no está como del todo, ahí es donde podemos ahí presentar que la lágrima se puede atrapar y cueste trabajo este intercambio y pues, tengamos que cambiar la curva base central o las curvas periféricas. Esto lo menciono como un aditamento que poco se habla, ¿no? Poco se habla. Y bien, ahorita vamos a un siguiente ejemplo, a una siguiente encuesta, pero les voy a pasar el video para que ustedes lo observen, por favor. Quiero que presten mucha atención. Les pongo un ejemplo de un lente de contacto multicurvo. Tienen todas las curvas periféricas. Ustedes, que ahorita hace ratito hablamos, observen el centro y observen la periferia. No importa, lo volveré a repetir, no pasa nada. Pueden observar, es un lente amplio, lente de contacto amplio. Repito, no pasa nada. Podemos ver que el párpado tiene cierta función, el movimiento, observen bien la orilla, el acúmulo de fluorescina como debe tener en el centro, particularmente presten atención en el centro de orilla, y su lente multicurvo con estas características. ¿De acuerdo? Entonces, ya que vimos el programa 2 veces, aquí pasamos a la siguiente encuesta. ¿Qué le harías? El lente, ¿qué le harías? Y aquí les ofrezco estas opciones. Son diferentes, combinadas, unas aisladas. Tómense unos segundos para seleccionar cuál sería la opción. Ok, muy bien, estamos respondiendo. Excelente. Hay respuestas diferentes. Es importante, qué bueno que tengamos puntos de vista. Esto se trata de poderlo condensar, compartir y ver puntos de vista diferentes. Que se trata de eso, ¿no? De hablar del tema del alineamiento en la media periferia. Ok, parece que ya contestaron todos.
Ok, ok, hubo un empate, excelente, muy bien, me da mucho gusto. Las respuestas que aparecen con mayor porcentaje, efectivamente, ¿no? Aplanar la curva base central y estrechar las curvas periféricas, efectivamente, o disminuir el diámetro y estrechar las curvas periféricas. Felicidades para quienes respondieron estas dos opciones, porque son opciones válidas. No se puede decir o no pretendo decir que cuál es la respuesta perfecta. No, no, no. Son alternativas, son opciones. Y particularmente estas dos son las que puse a propósito, porque definitivamente las dos pueden funcionar. A uno les gusta utilizar diámetros más grandes, porque me gustan diámetros grandes. ¡Qué bien! Felicidades, ¿no? Eso te da muy buena comodidad a tus pacientes. Otros preferimos particularmente diámetros más pequeños, porque no queremos enfrentarnos tanto y queremos alinearnos a lo mejor posible y hacer menos cambios posibles, ¿no? Y así, definitivamente es importante. Y que bueno, estos quedaron empates estas dos opciones. Excelente, muchas felicidades. Son estas las respuestas que efectivamente son opcional para este tipo de caso, este ejemplo. Bueno, bien. Entonces, ay, entonces, tengo que quitar esto. Sí, entonces podemos aquí apreciar cuando hacemos un fluorograma de nuestros lentes de contacto, importante siempre tomar foto, video. Claro, nosotros confiamos en nuestra buena memoria, pero sí cabría señalar que apreciar todo momento, tanto video como foto, nos da una apreciación más concreta, ¿no? Revisamos el acúmulo central como periferia y revisamos otro detalle que me gustaría compartir, son las sombras. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando adaptamos eh, lentes de contacto? Ay, se fue. Deme un segundo. Aquí está. ¿Se han dado cuenta que a veces podemos ver como una ligera sombra? Esta sombra no necesariamente significa que el borde esté levantado, no significa necesariamente eso, pero habría que tomarlo en cuenta cuando a veces el borde pudiera estar levantado y que se acompaña con movimiento, con desplazamiento, en fin. Pero es importante solamente este punto que les quiero regalar, que observen que a veces podemos observar ciertas sombras, que no necesariamente, repito, es un borde completamente levantado, sino que es un punto de vista para tomar diferentes ángulos de foto y ver cómo se distribuye la fluoresceína. Bien, esto hablando de multicurvo, repito, falta mucho de qué hablar, pero es de una forma condensada. Y hablando del esférico, ustedes también ya lo han escuchado, ya lo han visto. El lente esférico, pues es un lente que literalmente es un lente no esférico, es un lente de diseño que tiene un aplanamiento continuo en la periferia. Es decir, como a comparación del multicurvo, que hablaba como de unas escaleras, aquí hablaremos de un lente esférico como si fuera una rampa. Tiene una emulación más parecida a la córnea y también ofrece una gran opción y un gran alineamiento y es también una gran opción para casos de queratocono, ¿de acuerdo? Aquí los valores de cambios van a ser diferentes cuando queremos hacer una personalización del mismo modo, ¿no? Y ¿cómo se ve un lente esférico? Bueno, un lente esférico tiene una zona óptica más amplia, ¿no? Porque tiene curvas más reducidas en la periferia, donde es este aplanamiento progresivo. También no hay dificultad en fabricar poderes más o menos altos en este sentido, diámetros pequeños de hasta 7 milímetros hasta 12.5, en fin. Y aquí el valor nuevo que hay que tomar en cuenta es el valor de excentricidad. Recordando que la plática es el alineamiento en la periferia, la excentricidad es el valor de los esféricos para poder controlar este levantamiento o hacer estrechamientos y manejar una buena comodidad sobre todo. Y entonces tomando este cuento no tenemos como tantos valores que modificar. Pero bueno, vamos adelante. Recordando que la excentricidad de estos valores va de 0.1 a 0.9, es un valor geométrico que se da a este valor de fabricación, ¿no? Nosotros, los lentes, generalmente, hablando de nuestra córnea, tiene un valor de excentricidad de 0.47. Entonces, recordando que tiene un valor promedio de 47, en casos de queratocono la excentricidad tendrá a ser mayor. Por lo tanto, algunos fabricantes o algunas literaturas han determinado que el valor de excentricidad promedio para casos de queratocono, propiamente dicho, es un valor de 0.8, del cual se puede hacer cambios. Y por ejemplo, si hablamos de la excentricidad, aquí se los puedo graficar muy bien, ¿no? Cuando hablamos de 0.2, 0.4, 0.8 son los valores de levantamiento, como si fuera un puente, ¿no? Y así, sabiendo esto, podemos hacer estas modificaciones, ¿no? Así nosotros haremos esta compensación de si tenemos un borde levantado o un borde estrecho. O si el lente no se nos mueve y queremos levantar más el borde, solo cambiar la excentricidad nos dará un desplazamiento mayor del lente. Recordemos que el ojo pues, está en modo vertical y por la gravedad y por el parpadeo tenemos que encontrar esa buena relación. Entonces, entre mayor excentricidad,
habrá mayor aplanamiento en la periferia. Ese es pocas palabras. Bien, y otra relación importante. Cuando hablamos de asféricos, cuando nosotros hacemos un mayor diámetro, ampliamos el diámetro de un lente asférico, habrá mayor excentricidad, es decir, habrá mayor aplanamiento. Por lo tanto, habrá una mayor profundidad sagital. Esto es importante para estos pacientes que tenemos un desplazamiento, un ápice corneal bastante periférico, como en el caso de la marginal pelúcida. Aquí donde se puede tomar y valorar que diámetros grandes pueden ser una gran opción, o diámetros que convengan al mejor alineamiento y al mejor centrado, porque las marginales pelúcidas a veces nos da un dolor de cabeza porque el lente se va hacia abajo, va a tomar esa posición por el ápice que está muy inferior. Y en diámetros amplios nos ayudaría con el asférico, con parte del apoyo del párpado superior a esta retención superior. ¿De acuerdo? Claro, controlando el acúmulo de fluoresceína y cierto apoyo. Así que esta es una opción para estos casos de ápices muy periféricos. Y bien, hablando de ventajas, claro, es un lente más cómodo, se hace menos, es más práctico en adaptar porque está más ad hoc a la forma de la córnea. Nos podemos apoyar en el mapa topográfico. En este caso no tiene zonas de transición como el multicurvo, es decir, el lente lagrimal es más fluido. Por eso, en los casos de multicurvos, uno de los inconvenientes de los multicurvos es que a veces los pacientes pueden notar como en la luz, los halos de luz, porque a lo mejor la zona óptica es más pequeña. Si podemos hacer la zona óptica más amplia, esto va a reducir la cuestión de los halos y destellos. Y en el caso del asférico, como no tiene una zona, como tiene una zona óptica muy amplia, aquí automáticamente la cuestión de los destellos definitivamente disminuye mucho. Los inconvenientes, bueno, puede ser que se pueda difícil verificar. Realmente, repito, si ustedes lo piden a un fabricante de su caja de prueba y lo piden a otro fabricante, es posible que no haya el mismo, ¿cómo se dice? El mismo resultado. Ahora, si ustedes tienen un lente asférico y quieren que les den las características, va a ser imposible saber si ese lente tiene qué tipo de excentricidad. La excentricidad no se puede leer o al menos el conocimiento que tengo, no se puede saber la excentricidad, el aplanamiento en la periferia. Eso es imposible de medir. Entonces, por eso son como ciertos inconvenientes de cierto modo. Y también, de hecho, el asférico, como mencionaba, también para córneas regulares, astigmatismos altos, errores refractivos, en ese sentido, también son muy buenos, pero también si la córnea no está demasiado plana en la periferia, puede ser que el asférico no sea tan conveniente porque vamos a tener cierto levantamiento en la periferia. Es decir, con un lente esférico, es más que nada la forma de corregirlo. Así que apoyarnos a la topografía corneal es conveniente. Tomar el valor de la sugerencia de caja de prueba que nos ofrecen también es una alternativa, que incluso también ustedes pueden elaborar sus lentes de prueba, ¿no? O sea, dicen, no, a mí no me gustan los que me ofrecen, yo voy a hacer lentes más planos, con diámetros más grandes o más pequeños, en fin. Eso es lo que todo fabricante les puede ofrecer. Si no les pueden cambiar las curvas periféricas, bueno, ahí sí creo que estamos en un problema. Y sobre todo en estas córneas bastante tóricas, donde tenemos el apoyo horizontal, hablando del famoso Batman, aquí, o las alas bueno, las alas de Batman, en este caso mancuerna o corbatín, que aquí, pues, haciendo un lente asférico, pues ofrece un mayor alineamiento, ¿no? En casos de córneas muy, muy tóricas. Así que hablando de esto, seguimos a la siguiente encuesta, ¿de acuerdo? La encuesta de los asféricos. En este caso pueden observar, les ofrezco aquí un video, no sé si puedan verlo. Primero voy a aparecer el video para que lo tengan presente. Creamos un lente asférico, observamos el centro, observamos la media periferia, parte del movimiento. ¿Qué haríamos? Lo repito, no pasa nada, lo repito para que lo podamos volver a ver. Viene el fluorograma, tienen su curva base, los valores de la curva periférica. Es un diámetro chiquito, bueno, vamos a decirle chiquito, de 8.6. Tiene una excentricidad de 0.8. Los valores de las curvas intermedias, que en este caso no son tan relevantes, hablando de los cambios sugeridos. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, seleccione la respuesta que más ustedes convengan, sin problema. Tenemos que podemos echar la curva central, aplanar la central, disminuir la excentricidad o aumentar la excentricidad. Esto es enteramente opcional. ¿Ustedes qué harían?
Como pueden ver, es importante esta forma, ¿no? De conocer qué nos ofrece cada diseño para poder hacer los ajustes personalizados. De cierta manera, hacerlos personalizados nos va a ofrecer una forma más especializada y cabe señalar que difícilmente lo van a hacer en otro lado. Ok, creo que terminamos la encuesta. Otra vez siguen respondiendo. Excelente. Ok, unos dicen que aplanar la curva base. Sí, definitivamente se ve un acúmulo central, ¿no? Ciertamente acúmulo central, pero también observemos cómo se ve la media periferia. Se ve negrita, ¿no? Se ve como que cierto apoyo. Sí, sí hay movimiento, no descarto eso. Pero podría ser también que tan solo levantar la excentricidad, aumentar la excentricidad, podemos levantar, vamos a decirlo, la orilla y la parte central baje. Es decir, por aumentar la excentricidad un poco, también la curva base central va a aplanarse, como si fuera este efecto de puente. Tienen ustedes las patas de una mesa, no les gusta, están picando su piso, abren las patas de la mesa y ¿qué le pasa a la plataforma? Baja. Puede ser una alternativa, una opción, sí, aplanar la curva base, ¿por qué no? Pero también, ¿por qué no? Poder aumentar la excentricidad, ¿no? Eso es una también sugerencia en ese sentido. ¿Ok? Bien. Bien, igual lo mismo ocurre con el lente asférico. También con el lente asférico se puede hacer modificaciones en las curvas para hacer un alineamiento más personalizado, hacer las curvas periféricas tóricas y ocurre lo mismo como en el multicurvo. En este caso, conociendo las curvas periféricas, ahora sí, las curvas periféricas del asférico. No tanto la excentricidad se podría mantener igual o cambiar la excentricidad, pero las curvas periféricas de fabricación también se pueden hacer personalizadas, porque tenemos un caso donde, bueno, tenemos casos donde, recordemos, la media periferia tiene está desnivelada, ¿no? Así nos ahorramos flexiones de lente, astigmatismos inducidos y mejor distribución del lente lagrimal. Y bien, para ir concluyendo, una sugerencia igual como es la intención de esta plática, que a todos nos pueda beneficiar. Cuando hablamos de estos casos y nos decimos, oye, pero ¿qué casos puedo seleccionar cada diseño, no? Y en base al grado de producción, al grado de valor cronométrico, como ustedes hagan la relación necesaria, se sugieren este tipo de opciones. El esférico, asférico, como pueden ver, el tricurvo podría abarcar en grados 2 o un grado 3. Digo, no está peleado ni se trata de que sea algo meramente estricto, sino sugerencia en cuanto ustedes puedan seleccionar lo que más les convenga a cada paciente, ¿no? No olvidando la que mencionaba, la profundidad sagital, que es un valor también muy, muy importante en este buen alineamiento en la media periferia, ¿de acuerdo? Y les comparto, tenemos, para ya ir finalizando, ¿qué pasa si nosotros colocamos sobre K 3 lentes de contacto? 3 lentes de contacto con las mismas características en diámetro y curva base. Los lentes son neutros, prácticamente ahí son neutros. Pero ustedes pueden observar a cómo se ve la diferencia de un fluorograma a otro, solamente por irse sobre acá. Claro que el lente pues no queda del todo adecuado porque es un lente que está sobre las 3 milímetros centrales, ¿no? El primero es el esférico, pueden ver el apoyo central con el evento en la periferia. El multicurvo tiene más acúmulo en la periferia por irse sobre acá. Y pueden ver que el asférico tiene una mayor distribución, una mayor homogeneidad. Claro que todavía no es el lente adecuado, pero podemos observar que el asférico, como mencionaba, cumple más con las características de una córnea, ¿no? Este caso, claro, por las curvas periféricas, por el lente de los videos, es una córnea regular, que aquí, gracias a la colega que me ayudó para este video. Así que pueden ver las diferencias por qué la intención de no empezar sobre K, en todo sentido, ¿no? Hablando de ectasias corneales. Y bien, pues para ir concluyendo, pues las sugerencias, como bien lo hemos escuchado, lo han dicho, mantener notas detalladas de adaptación, foto, video, de verdad, esto nos da una gran información clínica, de verdad, una gran información clínica. Buscamos si hay tinción 3.9 debido a la toricidad de la córnea, recordando de esta desepitalización por estas zonas altas y depresivas de la córnea. Revisar al paciente regularmente, no por el hecho de que un paciente ya se vaya feliz en la entrega, le enseñamos a quitar y poner, no significa que ya terminemos la adaptación y que ya al final el paciente se va feliz. No, de verdad, ¿cuántas veces podemos obtener gran información cuando el paciente regresa en una semana o en 15 días? Pero tiene que regresar, porque de verdad tratar con estos diseños como el diseño blando, regular o un rígido normal esférico, de verdad, ¿cuántas ocasiones nos hemos enfrentado que el lente, el paciente dice, es que no lo siento tan cómodo o me molesta? Sí lo tolero, pero... Y aquí es donde es una gran área de oportunidad para seguir haciendo modificaciones, ¿no? No demos por hecho que ya tenemos una adaptación enteramente perfecta, ¿no?
Recordar y vigilar si haya flexión del lente, si encontramos a veces cilindros residuales. Recordemos que podemos con estos diseños hacer una regularización del lente lagrimal. Esto podría de alguna manera reducir el edema corneal o más que nada los destellos, porque recordemos la córnea hay cierto edema por uso de lente de contacto. Y claro, también una menor sensación de halos de luz, porque eso también ayuda. No los quita, eso es importante siempre recordar, no los quita, solamente las reduce. Y esto, claro, a la calidad del paciente es maravilloso. Y bien, las claves del éxito, bueno, como la sugerencia les platicaba, contar con caja de pruebas es indispensable desde mi punto de vista profesional. Contar con el apoyo de la topografía, claro, nos da gran información. Observar minuciosamente el lineamiento en la media periferia. Observar de lo general a lo particular, lo estático, lo dinámico, porque vimos fotos, pero también el video ofrece gran información. Manipular diámetros, que creo que estamos con algunos, es normal, casados con diámetros muy pequeños o normales o muy grandes. Esto se trata de hacerlo, como mencionaba, algo más personal, algo más especial, que nos hace particulares especialistas en contactología. Y bueno, eso es para las claves del éxito para estos diseños y de todos. Y bueno, pues manos a la obra, prácticamente esa es la intención de que podamos nosotros estar bien informados de lo que estamos manejando, tener buena comunicación, en este caso con el fabricante, porque sin esto no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? No tenemos el respaldo de cierta manera que estamos contando, de que a lo mejor no podemos hacer ciertas cosas y nos tienen que informar, ¿no? Que a lo mejor el fabricante no me puede hacer ciertas toricidades o que no me puede hacer ni siquiera el borde, las curvas periféricas tóricas, en fin. Es importante y esto pues empezar a informarnos, a actualizarnos y ponerlo en práctica, sobre todo ponerlo en práctica, de verdad, la práctica no nos va a defraudar. Entonces, esto es parte de que quiero compartir el día de hoy. Perfecto, José Luis, pues muchísimas gracias, muy interesante. Creo que es importante, como tú bien lo dices, el tomar acción, ¿no? El poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo y también importante el no cerrarse a una idea, ¿no? A un conocimiento que en algún momento pudo ser la ley, ¿no? Pero siempre hay muchas innovaciones y siempre es importante estar abiertos a nuevas alternativas, a nuevas opciones para poder buscar y sobre todo darle al paciente pues comodidad y calidad de vida, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar a las preguntas después de presentar un producto que vamos a pasar en este caso al otro lado, ¿no? Del segmento de adaptación del lente de contacto. Pues ya una vez realizamos los cálculos necesarios, elegimos el lente de contacto adecuado y ya el paciente se va muy contento utilizando ese nuevo lente de contacto que ya nosotros le adaptamos y estamos nosotros seguros de que realizamos una adaptación perfecta o lo más cercano a la perfección de ese lente de contacto, pues sucede que en ocasiones el paciente puede llegar y quejarse, ¿no? De que no lo siente cómodo, que no tolera el lente de contacto, en ocasiones de que no ve bien con el lente de contacto, y a veces nos centramos mucho en la parte técnica, en la parte de estar, de la adaptación del lente de contacto, de los criterios del lente de contacto, de si no es si le aprieta el lente de contacto, si se le mueve, si es algo de la curva base, si es del CPP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos centramos mucho en esa parte y no nos damos cuenta que probablemente es el sistema de limpieza y mantenimiento, pues también es una parte bien importante para complementar o garantizar una excelente adaptación del lente de contacto. Pues el sistema de limpieza y mantenimiento es el que va a ayudar a que ese lente de contacto mantenga sus propiedades ópticas y físicas lo más perfectas posibles o en el mejor estado posible, ¿no? Entonces, en este caso vamos a presentarles un producto que puede servir o a complementar sus adaptaciones de lente de contacto rígido. Este producto se llama GP System y desde mi punto de vista o en la experiencia que he tenido estando aquí en Avisor, puedo decir que es uno de los mejores, si no es que el mejor sistema de limpieza que existe actualmente en México para la limpieza de lente de contacto rígidos, gas permeables, incluyendo los de especialidad. Y esto lo digo porque es el único, por decirlo de alguna manera, que tiene este sistema actualmente y que está disponible para todos ustedes aquí en México, ¿no? Este sistema de limpieza consta de 2 pasos. Esto quiere decir que el paciente tiene que utilizar 2 productos o 2 soluciones para realizar la limpieza del lente de contacto.
Y pues a continuación vamos a ver en qué consiste cada uno de estos pasos. Es importante decir que este producto, GP System, lo podemos encontrar en diferentes formatos. El primero es como aparece en la parte izquierda, es como un kit de inicio en el cual vienen los dos pasos que se van a utilizar. El primer paso se llama GP Cleaner, digamos que es la botellita rosa con tapa roja, y el segundo paso es el GP Conditioner o el acondicionador. Lo podemos encontrar como kit de inicio, donde vienen los dos productos, o por separado, donde podemos encontrar cada uno de estos pasos, independientemente, obviamente con mayor cantidad, ya para el paciente que sí le funcionó, que sí le gustó y que va a utilizarlo ya mayor tiempo, ¿no? Entonces, hablando del primer paso de GP Cleaner, es importante decir que es un surfactante o es un jabón o un detergente no iónico. Es una parte bien importante porque, como sabemos, al momento de fabricar un lente de contacto, al realizar la polimerización de los diferentes materiales que se va a utilizar en ese lente de contacto, pues adquieren cierta carga, ya sea positiva o negativa, la cual le va a aportar diferentes características a ese tipo de lente de contacto. Entonces es importante que una solución no contenga alguna carga iónica, pues así evitamos que se pueda adherir o permanecer sobre la superficie del lente de contacto después de realizar la limpieza. Es importante decir que también es un agente limpiador no abrasivo, pues no nos va en este caso a dañar el material del lente de contacto, la superficie del lente de contacto. Y hablando de GP Cleaner, tiene un detergente, pues digamos, especial. En este caso es el lauril éter sulfato sódico, que en comparación con otras soluciones ya tradicionales que conocen de lente de contacto, pues digamos que son jabones normales, y este viene siendo un jabón concentrado, ¿no? Un jabón más potente, enfocado sobre todo en la limpieza del lente de contacto o a poder remover y eliminar los depósitos que estén sobre la superficie del lente de contacto. Es importante decir que este detergente que utiliza GP Cleaner tiene una alta calidad o una excelente capacidad para generar espuma. Esto es una parte bien importante porque si en medios contaminados es muy difícil generar esa espuma, y detergentes o soluciones limpiadoras que no tienen un buen detergente son incapaces de limpiar o limpiar eficientemente esa superficie de lente de contacto. ¿Y cómo funciona este detergente o este lauril éter sulfato sódico? Pues funciona de la siguiente manera. Podemos observar, déjenme ver aquí el señalador. Aquí podemos observar esta primera imagen, o aquí abajito primero. Está la superficie del lente de contacto, se pueden observar depósitos. Y en este caso llega el detergente, el lauril éter sulfato sódico, tiene dos partes, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. En este caso la parte hidrofóbica se va a adherir al depósito que está sobre la superficie del lente de contacto, y la parte hidrofílica es atraída por el agua del medio, ayudando de esta manera a desprender el depósito que está sobre la superficie del lente de contacto y a encerrarlo en algo que llamamos una micela. Hasta este punto ya retiramos el depósito que está sobre la superficie del lente de contacto. Ahora tenemos que eliminar totalmente. Para esto es importante realizar el proceso de frotado del lente de contacto. Siempre va a ser importante. Y posteriormente el enjuague para eliminar en su totalidad esos depósitos de la superficie del lente de contacto. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Entonces, ya que limpiamos ese lente de contacto, pues tenemos que eliminar ese jabón. Como podemos observar, la botellita tiene una tapita roja. Esto quiere decir que no puede entrar en contacto directamente con los ojos, o si no al paciente le ardería muchísimo, ¿no? Entonces se tiene que complementar sí o sí con el segundo paso, que en este caso es el GP Conditioner, el cual va a ser el encargado de enjuagar o de remover todo ese exceso de jabón, toda esa suciedad, todos esos depósitos que ya quitamos de la superficie del lente de contacto, pero también nos va a ayudar a realizar diferentes procesos que son muy importantes, pues realizamos en el primer paso únicamente la limpieza del lente de contacto. Posterior a ese es importante realizar una desinfección del lente de contacto, eliminar hongos, eliminar bacterias. Esta solución incluso es capaz de eliminar la acantamueva, tanto en la forma de quiste como de trofocito, que la parte del quiste es la más difícil de erradicar, y no todos los productos enfocados a la limpieza del lente de contacto pueden realizarlo. Entonces es una solución que nos va a ayudar muchísimo a mantener o asegurar que ese lente de contacto no se va a contaminar, y por lo tanto el paciente vaya a tener alguna complicación.
Además de eso, nos va a ayudar a conservar el lente de contacto rígido en su estuche, ¿no? Pues es importante que el paciente deje remojado su lente de contacto sobre la solución, en este caso GP Conditioner, durante la noche. Pues es en ese tiempo que deja el paciente, que tiene que ser mínimo de 4 horas, se va a realizar ese proceso de desinfección. Adicional a eso, para garantizar una buena comodidad o complementar la comodidad que ya nosotros le buscamos con el lente de contacto que hemos elegido, esta solución tiene 2 agentes humectantes, en este caso la ipromelosa o hidroxipropilmetilcelulosa, agregándole también la polivinilpiloridona con el objetivo de garantizar un buen tiempo de permanencia del agente humectante sobre la superficie del lente de contacto y garantizando una buena humectación del lente de contacto, generando un efecto colchón, disminuyendo el roce que existe entre el lente de contacto, párpado y córnea, y así también facilitar o garantizar una muy buena comodidad del paciente usuario del lente de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante siempre utilizar este producto en conjunto. No podemos utilizar solamente el paso 1 o solamente el paso 2 al momento de realizar la limpieza del lente de contacto, y es importante también al paciente tomarnos un tiempo para poder explicarle y asegurarnos de que le quede bien claro cómo se va a utilizar el sistema de limpieza que nosotros le vamos a recomendar. En este caso, pues hablando del GP Cleaner o el paso 1, es el jaboncito que le va a ayudar a limpiar el lente de contacto, y para ello tiene que utilizar únicamente una o a lo mucho 2 gotitas para limpiar la superficie del lente de contacto. Pues como habíamos mencionado, GP Cleaner tiene una excelente capacidad para generar espuma, entonces con una gotita es más que suficiente para generar espuma y pues limpiar la superficie del lente de contacto correctamente. 2 gotitas para los lentes de especialidad que tienen diámetros un poco más grandes. Y ya después de que realiza el proceso de limpieza, de frotar el lente de contacto, pues procedemos a enjuagar a chorro durante unos 5 segundos con GP Conditioner. Con ese mismo GP Conditioner vamos a guardar esos lentes de contacto rígidos durante la noche, y es importante que queden mínimo 4 horas inmersos en la solución para que se asegure esa correcta desinfección del lente de contacto. Y con esta misma solución podríamos colocarnos ese lente de contacto directamente sobre el ojo, pues gracias al doble agente humectante nos va a garantizar una muy buena comodidad del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, por esta parte sería todo. Vamos a pasar con las preguntas, si no antes, José Luis, si pudieras poner tus datos por si Sí, ellos claro. quieren ponerse en contacto contigo. Por ahí había visto unas preguntas de que están interesados en dónde adquirir la caja de pruebas, en este caso del Lumilén. Entonces igual se pueden poner en contacto con José Luis y él les puede ayudar en esa parte. Unos segundos. Aquí me quedé. Aquí les dejo mis datos, donde pueden encontrar el número telefónico y contactarse también a Laboratorios Luminet. Si no, aquí pueden contactarme para poder dejar, darles los datos, todos los necesarios por si ustedes están interesados. Y sí, sobre todo esto, ¿no? Estar informados y que pues hay otras opciones. Claro. Esto definitivamente con la intención de poder hacer una adaptación lo más precisa posible. Y no, al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias por haberme escuchado. Y cualquier duda o pregunta, estamos aquí, las que sean necesarias. Pues vamos a pasar a las preguntas. Como medida de seguridad, pues únicamente los mensajes que puedan enviar, pues los pueden enviar a mí o a los coanfitriones. Entonces, si alguno de los coanfitriones tiene por ahí en su chat privado alguna pregunta, igual ahorita a favor de compartirla. Yo voy a empezar con algunas que me mandaron. Déjame buscar cuál fue la primera pregunta. Un segundo.
Aquí está la primera. Dice, ¿cómo medir la altura sagital? Excelente, excelente pregunta. ¿Cómo medirla? Bueno, en el mapa topográfico tenemos un apartado en la parte superior izquierda, generalmente en los OBSCAN, donde dice SAG, que es una profundidad sagital. Aunque esa no es como un valor significativo, solamente nos da un valor de la relación de las radios de curvatura. Para valorar la profundidad sagital, aquí es meramente ojo clínico. Aquí nos ha tocado ver, y mucho en experiencia clínica, que cuando hay pacientes que tenemos, decía, lecturas keratométricas parecidas, a veces tenemos un ojo más, vamos a decirlo así, más alto que otro, ¿no? Entonces la profundidad sagital aquí sería más que nada de ojo clínico, recordando que esto es por milímetros, ¿no? Cuando son, por ejemplo, 4 milímetros en relación a 3 milímetros, ¿cuál tiene mayor profundidad sagital? El de 4. Entonces una forma, incluso una práctica que creo que ya nos hace mucho, es tomar un poco nuestra regla milimétrica y hacer como una medición ahí paliativa, ¿no? Que nos pueda dar una apreciación. Pero así una forma metódica, al menos a la mano, es perfecta en la medición como tal. No, sí sería tal vez tomar una regla y sobre eso medir cuántos milímetros tiene de profundidad. Ese puede ser una técnica. Perfecto. Ok. La siguiente pregunta es de Reina Pelayo. Dice, ¿cuándo se recomienda el uso de lentes esclerales en pacientes con ectasias corneales? ¿En qué casos? Es muy buena pregunta, ¿saben? Porque de hecho siempre la intención clínica será poder ofrecer al paciente el diseño, pues decirlo más sencillo. Vamos en escalera, ¿no? Vamos con el diseño rígido esférico, después vamos con el multicurvo o asférico, el que más les interese probar. Y cuando soltamos una escleral propiamente sería cuando ya no tenemos el resultado, en este caso, tanto apoyo en el centro como apoyo en la media periferia. Es decir, el lente no tenemos un control estable, se desplaza, el párpado también no nos ayuda. Es decir, cuando tenemos una córnea bastante irregular, ¿no? Ahí es cuando saltamos una escleral. Ahora, depende, ¿es una córnea plana e irregular o una córnea muy hiperprolata, hiperprotruida? Porque en ese sentido habría que descartar en qué sentido ya no nos funciona un diseño a otro. Pero particularmente cuando ya el lente, aunque hagamos todas las modificaciones personalizadas, ya saltamos a un escleral porque ya nos estamos puenteando toda esa superficie de la córnea. Entonces, es una respuesta un poquito relativa, me atrevo a decirlo, pero hasta que ya no tenemos todo lo que sabemos ahorita que sabemos que podemos modificar, no tenemos resultado, es cuando resultado en comodidad, en estabilidad, en parte en visión, sí sería pasar a un escleral. Ok, muy bien. La siguiente es, ¿no cambian los criterios de selección de curva base del lente inicial en función del diámetro que se va a emplear? Exacto, sí, hay una relación, hay una función directa, ¿no? Claro que cuando adaptamos un lente o seleccionamos lentes diámetro amplio, ¿qué significa? Son lentes que son físicamente más curvos. Entonces, nuestra selección de lente pues va a ser un poquito diferente. Claro, depende de la selección de qué tipo de paciente nos enfrentemos. Mencionaba que si son casos muy avanzados, se sugieren diámetros pequeños, pero si ustedes lo han resuelto con diámetros grandes, por supuesto que es bien recibido, ¿no? Hay una relación, sí hay una función que, pues repito, como las ectasias no tienen palabra de honor, el keratocono no tiene palabra de honor, tiene diferentes formas y posiciones, por eso con la práctica vamos seleccionando, ¿no? ¿Cuál es el lente inicial para probar? Ok. La siguiente dice, ¿qué diámetro de zona óptica se recomienda en pacientes con ectasia inferior como la degeneración marginal pelúcida? Excelente pregunta, porque esa es una cualidad física que los pacientes reportan halos de luz, reportan como que veo destellos, como que muevo el ojo de lado y veo como los halos o veo la línea, ¿no? Veo como la zona de transición. En estos casos, dependiendo en relación a qué tan inferior está la marginal pelúcida, pero por poner un número, sí debería ser zonas ópticas de 7 milímetros para arriba, ¿no? Dependiendo si es un multicurvo, la zona óptica pues es un poco más limitada porque hay que respetar las curvas periféricas o se hace con un tricurvo porque el tricurvo tiene solamente curvas periféricas menores y la zona óptica es más amplia, o un asférico como también mencionaba, ¿no? El asférico como no tiene una limitancia, 7 milímetros para arriba es una gran alternativa. Perfecto, ok. La siguiente dice, ¿es posible modificar las EPPs más curvas a unas más planas en el mismo lente
Con la finalidad de mejorar el flujo lagrimal bajo el lente, es posible ir de CPPs de planas a curvas en un mismo lente con la finalidad de eliminar el levantamiento periférico. Sí, exacto, es correcto. Sí, esto lo mencionaba, que se pueden hacer modificaciones en la CPP, recordando que la curva periférica posterior, pues es ciertamente como la última curva, que la que vemos en la orilla, que es como que regula, en parte vemos que la que permite el intercambio lagrimal. Y sí se puede hacer como, hablando de los esclerales, que sabemos que se puede hacer lo que se conoce como bordes tóricos, en los CPP se puede hacer esta combinación de curvas en la CPP para regular ese control del lente lagrimal y ofrecer comodidad. Okay. La siguiente dice, ¿deben compensarse todas las modificaciones en los diámetros del lente multicurvo? Bueno, entiendo si se refiere a los diámetros de curvas periféricas o si se refiere al diámetro, o sea, si paso de un 8.8 a un 9.0 del lente completo. Si es así, si es un 8.8 a un 9.0, sí, hacemos la compensación en curva y hacemos la compensación en poder, ¿no? Si cumple con la cantidad de la curva, ¿no? Pero Okay. si hablamos en la curva periférica, si hacemos cambios en centésimas, les decía, tenemos valores más planos en el multicurvo, central 600, periféricas 620, la que sigue es 640. Cuando hacemos esos cambios en la curva periférica, no afecta como tal la graduación, al menos no significativamente. A lo mejor hablando estrictamente de 0.12 dioptrías, que es la mitad de 0.25, pero no un cambio así significativo como 0.50 o 2. Tal vez si hacemos cambios muy drásticos, es decir, hacemos cambios muy, muy intensos, no todavía es un proceso, un proyecto de investigación que estoy haciendo yo, en la que no hay como un número determinado todavía, al menos hasta lo que he hecho las pruebas, que sí puede afectar al cambiar las curvas periféricas. Claro, modifica el lente lagrimal y podremos encontrar una diferencia ahí un poquito notoria en el poder, pero al hacer cambios, como mencionaba, de punto 20 en las curvas periféricas, no se ha visto un cambio significativo en el poder, así que no. Ok, muy bien. La siguiente dice, ¿cómo elegir curva base para lentes con segmentos intercorneales? Oh, excelente pregunta. Dependiendo ahora sí que qué tan oblata esté la córnea, ahí sí sería más que nada un lente esférico. Y ahí, como es un poquito más plano, también se aplicaría la sugerencia de seleccionar la técnica del aplanamiento. Es decir, generalmente cuando se hacen los segmentos intracorneales, hablamos de keratoconos grado 2 o grado 3, que entre comillador están en un rango keratométrico más o menos de 46 a 50. Algunos he visto que algunos pacientes, algunos cirujanos colocan segmentos en algunos casos un poquito más avanzados. En fin, no soy propiamente el apto para hablar de qué pacientes sí y pacientes no, pero he notado que no son casos tan avanzados. En el caso de seleccionar el lente de prueba, el aplanamiento, bueno, la selección del lente es prestarle la keratometría más plana para por lo menos empezar con el lente inicial, 1 o 2 dioptrías. Eso sí es relativo, pero no es una selección tan drástica, porque son córneas meramente más regulares, físicamente hablando. Ok. La siguiente dice, ¿a qué se refieren con aumentar o disminuir excentricidad? ¿Se refiere a aumentar aplanamiento periférico o aumentar diámetro? Ah, muy bien. Sí, disculpa si no fui claro. Se refiere, claro, al aplanamiento en la periferia, es decir, la excentricidad, es decir, cómo va aumentando la orilla, cómo se va levantando. Si mi mano tiene excentricidad de 0.6, esto es 0.8, esto es 0.9 y esto es 1.0, ¿no? Entonces, es más que nada la orilla, no tiene injerencia en el diámetro. Hablaba del diámetro que si cambiamos un lente esférico y lo hacemos más grande en un esférico, el aplanamiento o la excentricidad es mayor. Digamos que el lente se aplana más si aumentamos el diámetro, pero meramente de excentricidad, solamente excentricidad tiene que ver con el levantamiento como si fuera un puente, ¿no? Ok. La siguiente dice, ¿en qué material DK recomienda elaborar lentes de contacto para ectasias corneales pronunciadas con párpados flácidos y con párpados tensos? Uy, esa es muy buena pregunta, definitivamente. Miren, la lógica sería poder seleccionar decas altos, decas de 100, ¿no? Un PERMA 100, por hablando, o un PERMA 141, o un PERMA 125, porque se procura darle toda la transmisión de oxígeno a esa córnea que es delgada y pues que tiene esta situación. Pero como mencionó de la tensión palpebral fuerte,
sí se sugiere DECAs medios. O sea, aunque queremos ofrecer toda la salud ocular a nuestro paciente con córnea, se sugieren por esta cuestión física externa del párpado un DECA medio. Puede ser hasta el clásico PERMA 28 o los PERMAs intermedios que existen como PERMA 50, PERMA 75. Ahí sí sería de lo más idóneo, porque entre más permeable un lente, es un lente que no es más delgado, sino es un lente más elástico, más fácil de distendir. Entonces, un lente que si el paciente no tiene la precaución, es más fácil que lo pueda romper. Y no porque esté delgado, sino porque tiene más DECA. Entonces, para esa situación se sugiere un DECA medio, un DECA básico, ¿no? Aunque sea una córnea altamente protruida. Ok. Por ahí nos ponen, ¿dónde adquieren la caja de pruebas? Pues aquí, ahí están en pantalla los datos de José Luis, ahí con él lo pueden contactar y ahí para cualquier información. Después sigue, ¿qué hacer cuando un paciente usa las dos soluciones de GP y aún así se le empañan los lentes? Pues en ese caso habría que ver la salud ocular del paciente, que es lo que está provocando pues que se estén empañando sus lentes de contacto. En este tipo de pacientes también es importante complementar tal vez con algún producto que ayude a la limpieza, por ejemplo el AcryFresh Cleaning, que son unas lágrimas que nos van a ayudar no solamente a humectar la superficie del lente de contacto, sino también a limpiar ese lente de contacto, garantizando pues que en este tipo de pacientes pues no se le empañen tan rápidamente o tan fácilmente y que tengan pues más horas de uso confortable, ¿no? Por aquí tenemos otra. Para un paciente con catarata no madura de 72 años, ¿qué tipo de lente se puede recomendar y por cuánto tiempo y a qué edad se puede empezar a recomendar el lente de contacto en pacientes pequeños? En pacientes pediátricos. Bueno, es una respuesta un poco compleja, requiere de toda una cuestión multidisciplinaria, pero hablando de pacientes pediátricos, bebecitos áfacos, hay dos opciones y me podrán decir que estoy bien o estoy mal. No, eso no es importante. Lo importante es que sí se funcionan y depende del caso. Depende, por ejemplo, pacientes se pueden hacer lentes rígidos, corneales, sí. Generalmente diámetros pequeños y sí, hay que hacer la adaptación, se puede hacer, requiere de todo el apoyo de los papás, el bebé de estar relativamente de estar dormido para que nos ofrezca esta opción, esta posibilidad de hacer pruebas rápidas, tener mucha paciencia, mucha destreza. Y se puede, efectivamente, se puede en rígidos corneales, diámetros pequeños, dependiendo. Ahí es más complicado porque no tenemos un mapa topográfico, pero haciendo una relación, que son córneas, ojos chiquitos, relativamente córneas un poco más planas. En fin, es una destreza completa y complicada. Aunque también para lentes rígidos corneales también se puede hacer lentes anuales que nos ofrece la opción de hacer lentes con curvas bases más estrechas, ¿no? También es una alternativa, es un lente, pues digamos que es entrecomillado, digo entrecomillado, más seguro, porque es un lente con los materiales adecuados se pueden dormir con ellos y nada más quitar un día, como es el de uso prolongado, para desinfectarlo y que lo empiecen a usar. Realmente es una alternativa porque la intención es ofrecerle todo el estímulo visual a nuestros bebecitos porque están en este desarrollo, ¿no? Pero de que se puede en rígidos corneales, sí, y en lentes anuales que ofrecen curvas bases más estrechas, diámetros más personalizados y, claro, graduar con altos positivos, ¿no? Así que se puede, sí. El detalle es toda la destreza y el apoyo de los papás para que nos puedan ayudar en esta travesía. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué riesgo hay cuando están colocados anillos intraestromales? Supongo que se refiere al adaptarle un lente de contacto curvo, Como multicurvo. tal, el riesgo hablaba de los multicurvos porque como relativamente hay cierto aplanamiento en la periferia, en el centro mejor dicho, y tiene los segmentos que son este abombamiento un poquito en la media periferia, donde están los segmentos, al colocar un lente asférico, como sabemos que es plano en el centro, curvo en el centro mejor dicho, y plano en la periferia, como esta parte queda como una mesa, donde estamos regularmente la mayoría sentados, y ponemos un lente que tiene curvo en el centro y plano en la periferia, en la zona de las curvas periféricas intermedias tendrían un poco más de roce. Claro, se puede personalizar, pero aquí tal vez el multicurvo no sería lo más apropiado. Tal vez, voy a decirlo así, un lente rígido esférico normal, manejando diámetros más pequeños, más amplios. Es decir, que podamos hacer un ajuste en esa zona. No está como tal, yo decía, contraindicado. Yo solo mencionaba que yo no encuentro resultado con un multicurvo en estos segmentos, recordando que pues es una zona de implantación en la córnea, ¿no? Que es una zona ahí
que a veces son casos ahí. Si hablamos de crosslinking, los segmentos intracorneales, en un punto de vista personal, yo veo como mayor hipersensibilidad en los pacientes con segmentos intracorneales. Tal vez por eso no encuentro yo la forma de corregirlos, pero claro, hay casos en los que un lente rígido tradicional, el esférico, funciona bastante bien. Ok. La siguiente pregunta es me gustaría saber qué es lo más recomendable para disminuir el peso del lente en graduaciones altas, ya que a veces tiende a descentrarse hacia abajo. Excelente. Hablando de graduaciones positivas altas en los rígidos corneales, hay que solicitar, hay que pedir, cualquier fabricante lo tendría que hacer lo que se llama diseño lenticular. El diseño lenticular es una forma, por así decirlo, para que no quede tan grueso el lente en altos positivos, ¿no? Y dependiendo del caso, no voy a poner receta de cocina, pero dependiendo si es un diámetro grande o un diámetro pequeño, precisamente para ofrecer la mayor estabilidad, pero sí pedir un diseño lenticular para que el lente alto positivo, que es requerido y necesario, se pueda no fabricar tan grueso y tan pesado, que es natural por hacer una graduación así. Ok. La siguiente es, aplanar o encurvar 20 centésimas, ¿a cuántas dioptrías equivale? Excelente pregunta. Eso en las curvas periféricas no equivale a tal vez, y eso tal vez porque estoy en un proceso de investigación, en las curvas periféricas 20 centésimas no radica como a lo mejor 0.12 dioptrías. O sea, que en un paciente con ectasia poner 0.25 a veces no hay gran diferencia. Pero no es una repercusión, al menos, repito, en lo que estoy en investigación, que es lo que trato, de se determine cuánto pueda modificar en dioptrías, ¿no? Por cambiar 0.20 centésimas en las periféricas. Entonces, ahorita la respuesta es, no hay un efecto tal vez significativo. Podría decirte, me atrevo, 0.12 dioptrías. La siguiente, ¿cuál es el diámetro más adecuado? Bueno, esa es una buena pregunta. Es que cuando es adecuado, pues me imagino todos los casos que podemos enfrentarnos, claro, pero la respuesta, voy a decirlo así, tal vez sería la que más le acomoda al paciente, porque hay pacientes que con un diámetro de hasta de 7.0 me van a decir, oye, José Luis, me estás mintiendo, ¿por qué? ¿A poco pones lentes de diámetro 7.0? Sí, y funcionan, Claro. y se estabilizan, y son cómodos, o 7.4, en fin. Podrían decir que eso no debería existir, pero bueno, sirve y existe. Pero el más adecuado, híjole, me la pones difícil, disculpa. Okay. La siguiente es, ¿se hacen modificaciones en ojos grandes o pequeños? Va en relación, va en relación. En consecuencia, cuando son ojos grandes, claro, se sugieren diámetros grandes. Hablando del diámetro corneal, más que de la dimensión ocular, y que tiene que ver con la profundidad sagital, que dijimos que hay que ver de costado al paciente, habría que ver también el diámetro de la córnea, ¿no? Generalmente es 11. Puede ser 11.1, 11.4, 11.6 de diámetro de iris horizontal. Y en relación al parpadeo, a la tensión palpebral, vamos seleccionando diámetros grandes o pequeños, pero en la lógica, cuando son ojos o córneas o ojos grandes, vamos a hablarlo así, en dimensión serían diámetros un poco más grandes, y en ojos pequeños, diámetros pequeños. Ahora, también dicen, oye, pero en ojos pequeños me funcionan diámetros grandes porque el diámetro grande pues prácticamente se queda estático y no se mueve y tiene buena relación. Perfecto, no es que esté peleado, pero es como la sugerencia en relación al tamaño, ¿no? Ya cuando lo probamos y vemos que no nos está dando el resultado esperado, entonces cambiamos al diámetro, ¿no? Lo modificamos y no pasa nada. Ok, muy bien. Bueno, la siguiente y creo que es la última, para compensar con un lente ligeramente curvo, ¿qué es más recomendable, reducir diámetro o aplanar CPP? Muy buena pregunta. Ok, cuando un lente se ve ligeramente curvo, ¿qué convendría más, la CPP o la curva? Bueno, fíjense que, bueno, sí me dijo bien, ¿verdad? Por curva, ¿verdad? La curva o Reducir CPP. diámetro. Reducir diámetro. Ujú. Tiene más efecto reducir diámetro. Físicamente hablando, por quitarle una décima de milímetro, o sea, si fuera 9.0 y lo pasamos a 8.9, el lente, pues, sabemos que lo recortamos, el lente se aplana. Tiene un efecto más notorio. Entonces, la sugerencia sería más en diámetro. Ok, muy bien. La siguiente dice, ¿es más susceptible a que se adhieran residuos proteicos y lipídicos en lente de contacto de mayor DK? Exacto. Son lentes más porosos y no porque sea malo, sino porque es natural. Son lentes que nos permiten más transmisión de oxígeno, que si el paciente o que la calidad lagrimal del paciente no es óptima y que el paciente así se ha manejado y requerimos de limpieza profunda,
que tenemos estas alternativas en el mercado, sí, es más propenso que haya adherencias. Pero mucho de esto sí se debe a que el paciente no da el tiempo de potado adecuado o que no le da el tiempo con las soluciones adecuadas. Entonces, en un Atos de K, sí, es más propenso que tenga adherencias. Ok, y de hecho, complementando la respuesta, pues en este caso GP System es una muy buena alternativa, pues al ser un sistema de limpieza basado en 2 pasos, tiene un mayor beneficio al momento de darle mantenimiento a este tipo de lente de contacto, al tener este proceso de limpieza por separado, ¿no? Y no todo en uno. Y de igual forma, pues al ser un detergente no iónico y al ser un detergente no abrasivo, pues nos va a ayudar a mantener esas características en perfecto estado. Y bueno, la siguiente que nos preguntan es, ¿cómo influye la geometría de los párpados? La geometría de los párpados, tal vez yo lo podría decir, digo, si me permiten decirlo así, sería la tensión, o sea, qué tan hermético sea el cierre palpebral, porque eso es una repercusión en tanto así a que el lente nos permita estar así, porque si sujetamos los párpados en la adaptación, generalmente es normal, porque así nos instruyeron, ¿no? Y es normal. Sujetamos los párpados, los abrimos y vemos que el lente está centrado. Nomás soltamos los párpados, cierra el paciente los ojos, o los párpados, mejor dicho, y el lente se puede descentrar, ¿no? Y es una cualidad externa que puede ser que a veces se nos pasa o no lo tomamos en cuenta. Entonces, no por decir una receta de cocina, pero sí poder modificar diámetros haría que en cuestiones de párpados tensos, flácidos o regulares, vamos a decirlo así, no sé si existe una clasificación, tal vez debería haber una clasificación de párpados, como cuando hacemos punciones en los ojos, relativas y muy subjetivas y muy gruesas, pero sí, sí hay una influencia. Como en los párpados, solo hablaría de qué tan tenso es. Tenso, alto, bueno, es muy tenso, normal o flácido, ¿no? Y ahí probaremos diferentes, en este caso la sugerencia, cambios de diámetros. Ok, pues al parecer ya son todas las preguntas. No sé si a ti, José Luis, te enviaron alguno por privado o a No, Blanca porque o Raúl que les hayan enviado alguno por privado, ¿no? Entonces, pues si no. Hola, José Luis. sí, Si me permites una participación. Buenos días, José Luis. Muchas buenos gracias días. No, al contrario. por estar con nosotros, por participar en este segunda parte del simposio. En tu experiencia clínica y que has observado bastantes adaptaciones y también has trabajado con la tecnología de las soluciones de avisor, ¿has observado compatibilidad con los lentes que tu compañía fabrica? ¿Cómo me refiero a las soluciones? Compatibilidad de las soluciones con tus lentes de contacto. Sí, de hecho, algo que nos han pedido, bueno, como fabricantes de lentes de contacto, pues obviamente tenemos el servicio de la venta de soluciones, ¿no? Porque pues es un todo, ¿no? Lo que se maneja como servicio en el laboratorio donde yo trabajo. Y efectivamente nos han llegado a decir tanto pacientes que yo he podido ver o he podido asesorar. Bueno, mi trabajo es ir a asesorar, instruir, también ver pacientes y pues ahora sí que ando de aquí para allá, ¿no? Y curiosamente, pues dicen eso, ¿no? Oye, es que no encuentro la solución de tapa roja, es que esta es muy buena, porque con los lentes que, claro, se adaptan de diseño escleral, rígido, de diferentes diseños que ya hablé hace rato, refieren que tienen una mayor notoriedad en la limpieza, ¿no? Comparado a los multipropósitos únicos, ¿no? Entonces, sí, realmente hay una gran biocompatibilidad y un gran sistema de limpieza, ¿no? Sobre todo que la limpieza, claro, al ser una muy buena solución, porque no estoy mintiendo, realmente lo es, también tiene que ver con el paciente, porque hay pacientes que se esmeran mucho en la limpieza y lo dejan bastante limpio. También me ha tocado ver contrario, pacientes que no son del todo fehacientes en la limpieza y medio lo frotan y medio lo limpian y el lente ahí queda, ¿no? Y con adherencias, pero se le insiste que haga el tiempo adecuado. Entonces, sí, la solución es, claro, muy buena. Hay pacientes que refieren que lo requieren, ¿no? Como esta y otras opciones que les funcionan. Entonces, sí hay una gran respuesta, ¿no? En cuanto a solicitar el paso 1 como el paso 2. Bueno, ambas al mismo tiempo, paso 1 y paso 2. Muchas gracias, José Luis. No, no, ¿de qué? Qué gusto verte. Gracias. Claro, pues
creo que no hay más dudas entonces. Pues nuevamente agradecerte, José Luis, por tu participación, por el apoyo. No, al contrario. Por aperturar este segundo seminario online. Creo que estuvo muy, muy interesante. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención. No, al contrario, muy agradecido y espero que esto les pueda funcionar. Y no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, muy, muy agradecido con ustedes. Ok, de igual forma ahí tienen los datos de José Luis por si tienen alguna duda, quieren alguna asesoría o información. Ahí pueden contactar con él. Y pues en este caso me gustaría nada más recordarles en cuanto al seminario, si no se han registrado a las demás pláticas, pues hacerlo. Es importante que participen en mínimo 3 de 4 sesiones para poder entregarles su reconocimiento. La siguiente sesión va a ser el próximo miércoles 18 de noviembre. Va a ser a las 5 de la tarde y va a ser con el maestro Omar Santana Cruz, hablando acerca del lente terapéutico como reservorio, una propuesta de limpieza y manejo. Esperamos podamos contar con toda su participación. Es importante registrarse a cada charla, como ya lo saben. Aquí están los links, el código QR por si quieren escanearlos. Esperemos que esté siendo de su agrado y de igual forma les ponemos aquí nuestro contacto por si tienen alguna duda en cuanto a las soluciones, el correo electrónico, cualquier duda. Por ahí muchos estaban preguntando si vamos a subir la grabación a las redes sociales. Sí se va a subir tanto a Facebook como a YouTube, entonces pueden buscar ahí Avisor LATAM y España, tanto en Facebook como en YouTube, y ahí podrán consultar la grabación de esta ponencia para cuando gusten, ¿de acuerdo? Entonces esperamos que se pueda subir a más tardar el día de mañana o pasado, entonces para que ya lo puedan empezar a consultar.